Hombre, y vaya conmigo rápidamente al libro de los Salmos, Salmo 139, un pasaje muy conocido. 139, 7. Salmo 139, 7. Dios bendiga a los que están conectados allí. Salmo 139, 7. ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Pónganse de pie los que puedan. Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas de alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guía tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, escuche este punto tremendo, si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán o me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Puede sentarse. Y a su nombre. Y a su nombre. Dígale que está a su lado: no tienes escapatoria de Dios. Y a su nombre. No tiene escapatoria de Dios. Ese es el tema. Nadie tiene escapatoria de Dios. Y a su nombre. El salmista David fue un hombre que, aunque es de la ley, del Antiguo Testamento, de la ley, nos enseña que lo más importante es que haya un hombre que se humille delante de Dios. Que haya un corazón humillado, que haya un corazón que reconozca que quizás ha actuado mal, ha cometido pecado, pero aún así reconocer que Dios es sobre todo los dioses, de que Dios es el único que puede transformar la vida y el corazón. Y a su nombre. El salmista David nos enseña en este pasaje, y él dice, todos sabemos que el salmista David tuvo errores tremendos, se equivocó en gran manera, aún tenía luchas contra él mismo. Aún cuando pecaba decía: Señor, tú me has examinado y conocido. Empieza diciendo el 39:1, tú me has examinado y conocido, y a su nombre, y has entendido desde lejos mis pensamientos. En otras palabras está diciendo: aunque quizás yo no diga lo que tenga en mi mente, Dios mío, tú me examinas, tú me conoces. Aún los pensamientos más profundos, aún cuando mi mente se va a lo más lejos, tú conoces y sabes que estoy pensando. Y a su nombre. El salmista David la tenía clara, y él sabía que había cosas que el ser humano podía juzgar lo que veía, pero Dios estaba juzgando sus pensamientos. Y a su nombre. Y que cuando empieza a hablar de esta manera, el salmista David reconoce que no hay un hombre en la tierra que se puede esconder de la presencia de Dios. Y a su nombre. Y es donde el 7 empieza a decir, el salmista David expresa estas palabras reconociendo que no puede huir de la presencia de Dios, que no importa dónde vaya, Dios está ahí. Y por eso él empieza diciendo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a huir? ¿A dónde me voy a esconder de tu espíritu? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo, ahí estás tú. ¿Aló? ¿Paro o sigo? Si me meto debajo de una piedra, ahí estás tú. Si me voy a la diestra, a la siniestra, ahí estás tú. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que dice: aún si me meto ahí en las tinieblas, ¿aló? O si estoy en un lugar de tiniebla y la tiniebla me cubre, la tiniebla me encierra, la tiniebla me esconde,
¿Qué dice el salmista David? Aún no me puedo esconder allí, porque aunque haya tiniebla, tú eres luz y la luz resplandece en medio de la tiniebla. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Hay alguien con vida aquí? Reconoce que la tiniebla no tiene más potestad que la luz. ¿Aló? Porque ¿qué es lo que hace la tiniebla cuando la luz se acerca? Dígale que está a su lado, se va. Dígale, huye. ¿Aló? La tiniebla no puede con la luz. Y esto es reconocer que Dios es más grande, que Dios es más poderoso, y a su nombre. Ahora, en el libro de Proverbios 15:3, ¿qué nos enseña Dios ahí? Dice la palabra que los ojos de Jehová están mirando o están puestos en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Mire, acá Proverbios aún muestra más la grandeza, los proverbios de Salomón. El salmista David es muy claro y dice, Dios está en todo lugar, es lo que él quiere decir. La palabra Dios está en todo lugar no la va a encontrar en la Biblia donde diga un versículo y Dios está en todo lugar. No lo va a encontrar porque no lo dice. ¿Aló? Pero se da a entender que está Dios en todo lugar porque el salmista David así lo expresa y así lo dice, diciendo que a donde quiera que él vaya, Dios está allí. Mire esto tremendo, no está diciendo Dios me está mirando. El salmista David dice Dios está ahí. Aló. La palabra de Dios dice que Dios está sentado en su trono. Y Dios es tan grande, tan inmenso, que el planeta Tierra es pequeñito para Dios. Y yo lo puedo describir de esta manera. El planeta Tierra en las manos de Dios es como tener usted una bolita de cristal en su mano. Aló. Paro, sigo. Y una de las cosas que ahora Salomón habla algo más sobrenatural, lo expresa de otra manera. Ahora Salomón no está diciendo, si yo voy allá, Dios está, Dios está. No, ahora Salomón dice, es que los ojos de Jehová están en todo lugar. Aló. O sea, aún reconociendo también, porque Salomón es hijo de David. Aló. Ahora este hijo de David expresa y dice, los ojos de Dios están puestos en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Codea al que está a su lado suave y dígale, así te escondas, el 31 Dios te va a encontrar. ¿Aló? Y a su nombre. Y eso es lo que nos da a entender el salmista David y Salomón, que no hay nada oculto en esta tierra que Dios no pueda ver. Si escudriña tus pensamientos. Ahora imagínese, decía cierto varón en una ocasión diciendo, Dios tiene un ojo mameyú. Porque como la palabra de Dios dice que Dios mira lo bueno y lo malo, él dice que Dios tenía un ojo mameyú. Hermanos, mire, es que nosotros humanamente, yo no puedo ver qué es lo que está pasando. Mire, lo más cercano, aquí al lado de mi vecino, ¿qué es lo más cerca que pueda? ¿Cierto? O sea, yo puedo ver lo que está pasando, lo que alcanzo a ver. De ahí para allá no sé qué está pasando. Jesús, cuando vino a la tierra en carne, él podía ver físicamente lo que estaba pasando en otro lugar. No. ¿Aló? Él podía ver lo que estaba pasando a su alrededor, lo que físicamente con sus ojos humanos podía ver, lo que alcanzaba a ver. Pero algo que tenía el Mesías y era que toda persona que estaba o llegaba a su presencia, él sabía qué situación tenía. Aún hubo gente que no se acercó, los fariseos y saduceos, y Cristo dice la palabra que escudriñaba los pensamientos de estos hombres. Aleluya. Aló.
Pero cuando Dios envía a su Hijo, el Hijo solamente puede ver lo que alcanza a ver. Pero espiritualmente, ahora que Cristo murió y ahora está en espíritu, Él puede ver lo que está pasando en Estados Unidos. Él puede ver lo que está pasando aquí. Y a su nombre. Porque la vista de Dios es diferente. El mundo espiritual es diferente al mundo físico. Y a su nombre. Así que no es lo mismo estar en carne que estar en espíritu. Y por eso Dios está en todo lugar. Dígale que está a su lado. Satanás no está en todo lugar. ¿Oyó? Por eso él tiene gente. Tiene demonios que mandan a hacer y deshacer en otros lugares. Pero Dios sí está en todo lugar. Porque Dios es más poderoso que Satanás. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre. Y los ojos de Dios están puestos sobre los buenos y los malos. Mira, Dios es tan tremendo que nosotros no alcanzamos a entender el amor, la misericordia de Dios, que Dios hace llover sobre los buenos y los malos. ¿O no? Usted se imagina que Dios dijera, no, yo voy a hacer llover simplemente sobre la gente buena. Imagínese un aguacero aquí y allá el sol afuera, allá, tremendo solazo. Entonces caería el agua simplemente en la gente justa, en la gente buena. ¿Aló? Pero Dios no es así, hermano. Dios no es así. El amor de Dios es tan grande, tan bonito, que sobrepasa los pensamientos de nosotros, hermano. Que Dios hace llover sobre los buenos y los malos. Hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Ese es el Dios que nosotros alabamos y glorificamos. Y a su nombre. Ahora, ¿qué nos da a entender? Hay mucha gente que dice, no, Dios no está en una cantina. ¿Aló? Y a su nombre. Dios no está en una cantina, Dios no está en un prostíbulo. Pero el salmista David, ¿qué está diciendo el 12? Aún si las tinieblas me cubren, aún si yo voy a esconderme en la tiniebla, la cantina, ¿qué viene siendo? ¿Aló? ¿Qué viene siendo la cantina? ¿Qué dice el salmista? ¿Hay alguien con vida aquí? ¿Qué dice el salmista? Que Dios está ahí y Dios lo va a ver. Mi alma alaba al que vive. Yo no sé cómo hay gente que predica locura, hermano, y lo puedo entender, y sé que muchas veces uno analiza que hay gente que predica locura porque le falta leer Biblia, le falta leer palabra, y por eso se enseña esto, para que usted vea que Dios está donde usted no va ni yo voy. ¿Aló? Y ahorita vas a ver por qué Dios está en ese lugar. Y no porque yo lo quiera decir, sino porque la misma palabra dice por qué está en ese lugar. ¿Aló? Hay gente que dice, Dios no está en una cantina. Porque si Dios estuviera en una cantina, a tal persona no lo hubieran matado ahí, no le hubieran cortado la cabeza. Ahí está el diablo, ahí no está Dios. Ese es un pobre loco que no lee Biblia. Y la gente usted ve diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Así es, Dios no está ahí. ¿Aló? Porque creemos que si Dios está en un lugar, no hay muerte. Pero si Satanás está, hay muerte. Eso es lo que dan a entender la gente y muchos predicadores. ¿Aló? Hermano, si Dios está en un lugar y en donde está Dios no debe haber muerte, hermano, entonces ¿por qué en Colombia hay muerte? Entonces Dios no está en Colombia. ¿Aló? Paro, sigo. Porque una vez se enfoca en una cantina, en un prostíbulo, en una vereda. No, Dios no está ahí por lo que está pasando. ¿Cuántas cosas pasan en Colombia? Niños menores de edad que violan niñas. Mira, la de 3 años que violaron, la mataron, una tortura tremenda. Y la gente dice no. Entonces Dios no estaba ahí. ¿Aló? Y a su nombre.
El salmista dice, aunque esté en la tiniebla, para esconderme, ahí estás tú. La cantina es una tiniebla. Y el salmista dice, ahí está Dios. Los prostíbulos es una tiniebla y Dios está ahí. Sodoma y Gomorra era una tiniebla tremenda donde se movía el pecado grande y Dios estaba ahí. Alaba. Deme ánimo para predicar. Entonces debemos de entender que Dios está en su trono y Dios está en todo lugar. Y debemos de entender que el lugar es una cosa y el corazón del hombre es otra cosa. Si yo busco en la palabra, voy a encontrar citas donde dice el salmista, Dios no habita en un corazón malo y perverso. Pero escuche, el corazón no es lugar. Dios no mora en un templo sucio. ¿Será que el templo aquí donde estamos? No, templo espiritual. Mi vida, mi corazón. Ahí no habita Dios. Entonces, que Dios no esté en el corazón que está bebiendo, que está parrandeando, no está. La Biblia dice que Dios no está en un corazón de él. Pero que está en el lugar allí, sí está. Y a su nombre. ¿Y sabe por qué está? Le voy a dar un poquito. Porque Dios necesita estar en medio de la tiniebla para cuando haya un corazón que se arrepienta y reconozca quién es Dios, Dios pueda darle vida eterna en el instante, en el momento a aquella persona. Y a su nombre. Entonces, Dios en el mundo físico está en todo lugar. Pero debemos de entender que la maldad existe. Y donde hay maldad, está la gracia. ¿Aló? ¿Ya su nombre? ¿Y por qué enseño esto, iglesia? Porque yo sé que hay mucha gente que le gusta escuchar prédicas en las redes y todo esto. Y encuentra unos locos predicando de esto. Y usted debe de aprender quién es Dios. Y el amor de Dios que es grande. El amor de Dios no es como el amor de nosotros. ¿Aló? Y por eso el amor de Dios que es tan grande, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y como Él es amor, Él se mete a la tiniebla para sacar gente de ahí y traerlas a la luz de la vida eterna. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Y a su nombre. Por eso le dijo a Pedro, venga acá, ya no será pescador de peces, sino de hombres. ¿Para dónde lo estaba mandando? A meterse donde estaba la tiniebla. Y dice, cuando lancen la palabra en medio de la tiniebla, vas a pescar. O sea, va gente que va a creer en lo que tú le estás predicando, en lo que tú le estás hablando. Va a creer en un Cristo resucitado. Mi alma alaba al que vive. Y a su nombre. Que solo se entiende Dios. Dios estaba, si Dios no está en una cantina porque matan, cortan cabeza, en un prostíbulo, en una vereda donde hacen y deshacen, ¿dónde estaba Dios entonces cuando Sodoma y Gomorra se estaban quemando y aquellos niños inocentes gritaban? ¿Aló? Usted nunca se había puesto a pensar, Sodoma y Gomorra era una ciudad grande. ¿Y usted cree que no habían niños ahí? ¿Aló? ¿Cuántos niños inocentes no habían ahí? Gritando. Entonces Dios no estaba ahí. Hermano, si juzgó a Sodoma y Gomorra es porque Dios estaba ahí, estaba viendo lo que estaba haciendo. ¿Aló? ¿Y saben qué es lo más me impacta? Me impacta esto tan tremendo de Sodoma y Gomorra, porque mucha gente perversa no tuvo vida eterna, pero Cristo dijo, los niños, de ellos el reino de Dios. ¿Aló? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Dónde estaba Dios entonces cuando mataron a aquellos niños cuando nació Moisés? Dios no estaba ahí.
Dios estaba. Y porque estaba Dios, fue que Moisés se salvó. Alaba. Alaba. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a aquellos niños cuando nació Jesús? Estaba ahí. Por eso se salvó Cristo. Aló. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta Dios. Hay que reconocer que hay lugares donde Dios está y estos lugares simplemente están, o Dios los escogió para que sean lugares de adoración a Dios. Pero hay otros lugares que son hechos para que la gente se deleite en pecados y concupiscencia, pero Dios está ahí. Aló. Y de pronto habrá alguien que pueda decir: pero que él está predicando el pastor, si Dios es un Dios santo. Pero es que Dios es espíritu, y la santidad que Dios tiene es tan tremenda, el amor que Él tiene es tan tremendo, que Él dice que a donde llega, está diciendo David, a donde llega la luz, la tiniebla tiene que alejarse. Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso Moisés, cuando se acerca a la zarza, ¿qué le dijo Dios? Quita tu calzado, porque el lugar que pisa, o sea, el territorio, este pedacito que está aquí, porque la zarza estaba así, Moisés acá, y cuando Moisés da unos cuantos pasos y se acerca, le digo: espérate ahí. De ahí para acá, quita tu calzado, porque este lugar santo es. Dios no estaba diciendo que todo el desierto era santo, sino simplemente donde estaba la zarza. Aló. Y a su nombre. Y a su nombre. Paro, sigo. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra? Que a donde está la maldad, Dios está. Donde hay más maldad, es donde Dios también está. Si Dios no estuviera donde está la maldad, iglesia, Dios no estuviera en este mundo. Porque Él tiene su trono, Él tiene su reino, Él tiene su cielo, y no tiene necesidad de hacer nada aquí en la tierra. Aló. Y a su nombre. Pero nos da a entender que envió a su Hijo, fue a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y a su nombre. Pero estamos meditando algo. Y es que si otra vez, si Dios no está en una cantina porque matan, cortan cabeza, en un prostíbulo por esto y esto, en una vereda, en un lugar donde obren mal, ¿dónde estaba Dios cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Juan el Bautista no estaba en cantina, o estaba en cantina. ¿Aló? Juan el Bautista no estaba en prostíbulo, no estaba en malos pasos, pero le cortaron la cabeza. Y el que le cortó la cabeza no estaba borracho tampoco. ¿Aló? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí hay gente que dice: es que si Dios estuviera ahí, ese no hubiera muerto de esa manera, a ese no le mochan la cabeza, a ese no lo parten en dos. Entonces Dios no estaba ahí donde Juan el Bautista. Y la gente se admira por esto y se sorprende. ¡Ay, le mocharon la cabeza! ¡Ay, lo pasearon por aquí! ¡La colgaron allá! ¡Ay, Dios mío, tremendo! Mire, nunca antes visto lo que hicieron con Juan el Bautista. ¿Cuándo se había visto que le hubieran mochado la cabeza a un profeta, a un hombre de Dios? Eso nunca se había visto. Y lo más tremendo, al menos este la engancha ahí, el otro la carga. Pero la de Juan el Bautista la pasearon por todo el palacio en un plato. Aló. Porque desde donde se la mocharon, si fue que se la mocharon allá mismo en la cárcel, de allá la ponen en el plato y desde allá la traen paseando y la pasan por medio de todo el reinado y la llevan delante del rey. Aquí está, como si fuera comida.
Hermano, hay gente que predica locura, hermano, porque no lee Biblia. Aló. Pero yo puedo decir que Dios sí estaba ahí cuando le estaban cortando la cabeza a su siervo. Cuando estaba pasando ese momento que le estaban mochando la cabeza, Dios estaba allí. No para pegársela, sino para darle vida eterna. Mi alma alaba al que vive. Donde Dios quizá le estaba diciendo: te estás despidiendo de este mundo, pero te espera una vida eterna por los siglos de los siglos. Aleluya. En el mundo hay perversidad, pero la misericordia de Dios se está moviendo también en este mundo. Y todo pasa porque Dios lo permite. Nada pasa en esta tierra sin que Dios lo permita. Todo pasa porque Dios lo permite. El hecho de que Dios esté en todo lugar no quiere decir de que Dios va a meter la mano para que el diablo no destruya. El hecho de que Dios esté en todo lugar no quiere decir que porque Dios está aquí no debe haber maldad. No es así. Porque si fuera así, Dios no nos prometiera un reino y nos dijera: aquí van a tener por toda la eternidad. ¿Aló? Pero nos promete una vida diferente, un mundo diferente, donde dice que después que pase todo esto, cuando estemos con Él, será diferente. Porque ahí no habrá muerte, ahí no habrá hambre, ahí no habrá llanto, no habrá tristeza. Aló. Paro, sigo. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a Jesús? Cuando lo azotaban. Porque la gente que azotó a Jesús, lo abofeteó, lo azotó, lo crucificó, esta gente no estaba borracha. Estaba en sus 5 sentidos. ¿Y dónde estaba Dios entonces? Estaba ahí. Mire, fue tan grande el proceso, la tribulación que vivió Cristo, que el mismo Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿el Padre lo había abandonado? No, pero la carne, porque Cristo fue humano y la humanidad que Él tenía lo hizo sentir que estaba solo. ¿Aló? Iglesia, ¿a dónde vayamos nosotros? Amigo, ¿a dónde vaya usted? Que Dios no te vea, que Dios no esté. ¿Ah? Vaya donde vaya, los ojos de Dios están ahí. Vaya donde vaya, la presencia de Dios va a estar ahí. Mirando a ver qué hace usted. Si hace lo bueno o hace lo malo. ¿Aló? Ese no es el que le dijo el diablo, una anécdota, que el día se acercó el diablo y le dijo: prepárate que a las 12 de la noche vengo por ti. Y el varón era negrito, y no había luz, simplemente mechón. Y cuando entra el diablo, enseguida le dice: vine por ti, y apagó el mechón. Si me encuentra. ¿Aló? Pero Dios sí lo encontraba, hermano. ¿Ah? Y a su nombre. Y a su nombre. Mire, en Romanos 5:20 al 21, dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Aló? O sea que en Israel, donde abundaba tanta perversidad, tanto pecado, ahí abundó la gracia. Israel no era una cantina, pero mochaban cabeza. ¿Aló? Los romanos crucificaban. ¿Qué no hacían? ¿No había la maldad grande? Hermano, hoy nosotros nos sorprendemos por las muertes que hay. Pero usted sabe cómo murieron los apóstoles. En la Santa Inquisición, ¿cómo murieron la gente? ¿Ah?
los amarraban por aquí y por acá. Yo estoy viendo y los partían en 4, hermano. ¿Aló? Cogían a los hombres y a las mujeres y por el lado le metían una cosa conocida como una, que la llamaban pera, y la introducían y eso se abría allá adentro. ¡Puf! Y acá con lo que salía le daban vueltas y los tronaban por dentro y hacían las mujeres. Hoy en día la gente se sorprende porque ve lo que hacen. Sí, es tremendo y uno como humano, wow, pero hermano, esto no es de ahora. Metas en la cabeza que lo que están haciendo ahora, eso no es desde ahora, hermano. Eso viene desde antes, muchos años atrás. ¿Aló? O sea, donde el pecado aumentó en Israel, la gracia tuvo más fuerza. Aunque en una cantina, en un prostíbulo, en una vereda haya perversidad, haya masacre, haya tiniebla, la gracia está ahí. Y si la gracia está, tiene más fuerza de lo que el diablo puede hacer. Algo hace Dios ahí. Y a su nombre. Lo que pasa es que hay gente, hermano, que se cree Dios y juez. A cierta persona coge y la mata. No, se perdió, se fue para el infierno. Usted no es juez, usted no es Dios. Usted no sabe qué pudo decir esa persona en ese instante. Usted no sabe si esa persona en su último aliento proclamó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que para Dios darme perdón yo necesito un año de humillación. No, el de la cruz no dijo simplemente perdóname. Lo que dijo fue acuérdate de mí. Y con esa palabra obtuvo perdón porque demostró que estaba arrepentido y humillado. Y a su nombre. Por eso una de las cosas que cuando nosotros leemos la palabra, lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra es que nadie en la tierra tiene la autoridad para mandar a nadie para el cielo ni para el infierno. Y usted ve predicadores donde dice, ahí se murió la hermana tal, ahí se murió el pastor tal, hombre guerrero, ya ganaste la victoria. ¿Quién eres tú para mandarlo para el cielo? ¿Quién eres tú para confirmar que ya ganó la victoria? ¿Aló? Y el problema de hoy en día es que los predicadores, pastores y no pastores, son jueces. Ellos inmediatamente en la tierra determinan quién fue salvo y quién se perdió. Matan a cierta persona, se perdió. Muere un cristiano que venía del año un día a la iglesia y lo salvó. Se salvó. ¿Aló? ¿O no es así? Juzgan a aquel porque miraba a cierta persona hablando y dice, ay, ese varón que le mocharon la cabeza se perdió porque estaba ahí. Vea, iglesia, eso usted no lo sabe. Hay gente que dice, no, que un borracho no está en sus 5 sentidos. Sí, un borracho a veces de pronto puede perder la memoria, pero no toda. Porque si la pierde del todo, hermano, no llegará a la casa. ¿Aló? Ya su nombre. Borracho no entra cuando no reconoce quién es Dios. Y yo sé que mucha gente va a decir tantas locuras porque se creen Dios, se creen jueces. Aló. Pero yo tengo que entender que Dios está diciendo, si alguien reconoce y se arrepiente, alcanza misericordia. Y eso es lo que nosotros buscamos enseñarle a la gente. Yo no sé qué pudo pasar con ese varón. Y si se salvó, no me interesa. Y si no se salvó, tampoco me interesa. Lo que yo tengo que preocuparme cada día es que yo esté bien con Dios. Lo que tiene que preocuparse usted y usted es que usted tiene que estar bien con Dios. Y a su nombre. Porque cada día el diablo hace y deshace en la tierra, pero Dios también trabaja. Y yo sé que hay gente, iglesia, que no es evangélica, pero hay una palabra sembrada. Y esa palabra tiene que germinar, tiene que brotar, así sea en el último instante. ¿Qué me da a entender que el que estaba en la cruz tenía palabra?
Sí, había una semilla de una palabra quizás que algún día había escuchado o había recibido. Si no fuera así, no hubiera reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces no necesita tiempo para usted humillarse y que Dios te dé el perdón. Dios te lo da en el mismo instante, en el mismo segundo. Porque el amor de Dios es sobrenatural. Y en Israel había maldad, como le decía, y ahí abundó la gracia. Ahí fue que Cristo vino. Cristo hubiera podido descender a donde los lugares santos. ¿Cuáles eran los lugares santos en aquel entonces físicamente? El Monte Carmelo, Monte Sinaí, los montes que menciona la Biblia, monte donde habitaba la presencia de Dios. Él pudo llegar ahí y desde ahí quizás predicó, mandar gente, pero no. Él descendió y se metió en la cueva de los ladrones, de los perversos, de los malos. En medio de los lobos se metió. Y a su nombre. Y en otras palabras, Cristo estaba diciendo: aunque los lobos me rasguen, me destruyan, hagan y deshagan conmigo, aquí yo presento a mi Padre, el que cambia y transforma la vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Y yo creo que por eso nosotros hoy estamos aquí. Porque un día una palabra tocó tu vida. Un día esa palabra tocó tu corazón. Y por eso estás en esta noche. Por eso estás en este lugar. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso a Dios. Entonces, iglesia, amigo, Dios sí está en la cantina, Dios sí está en los prostíbulos, Dios sí está allá donde se paran esas mujeres en la 35, allá de los que se buscan a rebuscar. Dios está ahí, no porque vaya a participar, no porque patrocine el pecado, no porque patrocine lo malo. Él es santo y está ahí esperando que alguno de ellos reconozca que Él es Dios para cambiar su vida. Por eso está ahí. Por eso está en ese lugar. Porque donde hay pecado, ahí abunda Dios. Ahí tiene que abundar la gracia. Aló. Y a su nombre. En Mateo 25:36. En Mateo 25:36. ¿Qué dice la palabra allí? Jesús expresa unas palabras para el tiempo del fin, para el juicio. O en el día del juicio, más claro. En el día del juicio, Cristo va a reclamar algo. Cristo va a lanzar unas palabras. Y las palabras que Cristo va a lanzar son las siguientes: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Paro, sigo. Tuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo, tampoco me visitaste. Y muchas cosas que dicen. ¿Pero qué le dice la gente? Maestro, ¿pero cuándo estuviste tú enfermo? Que yo no te vi. ¿Cuándo estuviste tú en la cárcel? Que yo no supe. ¿Cuándo tuviste hambre? Que yo no me acuerdo que hayas llegado a mi casa pidiéndome comida, pidiéndome agua. ¿Cuándo te vimos desnudo? Yo no me acuerdo. ¿Y qué dirá Cristo? ¿Por cuánto se lo hiciste a quién? A uno de ellos. Me lo hiciste a mí. Pregunta: ¿será que esto no hace que perdamos la vida eterna? Sí. Porque si Cristo va a hacer reclamo es por algo. ¿Aló? Y muchos dirán: pero cuando estuviste así, no nos acordamos. Se lo hiciste a uno a ellos, me lo hiciste a mí. Pero mire esto tan tremendo y pare oreja en esto. Si Dios no está en una cantina o en un prostíbulo o en bares
entonces tampoco debe estar en la cárcel. Porque en la cárcel se ve la maldad más grande que aún acá afuera. Y no lo digo yo. Yo he tenido familia presa aquí en las Mercedes. Y los que han salido me han dicho, la cárcel es un mundo diferente. La cárcel se ve la maldad más grande allá adentro que acá afuera. Y uno diciendo, ay no, que está en la cárcel, ay, está sufriendo. ¿Cuándo, hermano? Hay gente que desde allá adentro hace maldad acá afuera, ¿o no? En la cárcel, usted va a la cárcel, hermano, y sale drogado. Porque se mueve la droga en cantidad en la cárcel. Hacen parranda, hacen tantas cosas. Entonces, si Dios no está en una cantina, tampoco debería estar en la cárcel. Porque en la cárcel están los más malos, los más perversos, los más tremendos. Pero Él está diciendo, yo estuve en la cárcel y no me visitaron. O sea que sí está. ¿Aló? La pregunta es, ¿está en la cárcel patrocinando lo malo? Porque aunque haya gente mala y perversa, Dios está diciendo que aunque tus pecados sean tremendos, sean rojos como el carmesí, yo los haré hacer como blanca lana. Yo te cambio, yo te transformo, yo te hago nueva criatura. Y a su nombre. ¿Sí ve? Dios rompe límites y barreras. Dígale al que está a su lado, Dios llega donde tú no llegas. ¿Aló? Dios llega donde tú no llegas. Pero ¿sabe cuál más me es tremendo? Yo cuando empecé a meditar este punto aquí, es tan tremendo. Estuve enfermo y no. ¿Estuve enfermo? Pregunta. ¿A qué enfermedad se refiere? ¿Aló? Porque usted ve cristianos y pastores llevando la palabra a las clínicas, a los hospitales, visitando a los enfermos, porque dice, estamos cumpliendo la palabra. Estuve enfermo y no me visitaron. Pero ¿cuánta gente no está ya metida en los hospitales, en la UCI, y están enfermos en casa y no los visitan? ¿Aló? Paro, sigo. Y no es que esté mal, está bien. Pero hermano, la palabra no está hablando de esa enfermedad. ¿Cuánta gente estaba enferma en Israel y Cristo no las visitó? Dígame una sola. Una sola que la palabra me diga a mí que Cristo se movió de tal parte a tal lugar a visitar a fulano de tal o a tal persona que estaba enfermo. No lo vas a encontrar. ¿Aló? Porque aún cuando lo mandaron a buscar para Lázaro, le dijeron, es tu amigo, tú lo amas, ven que está enfermo para que no se muera. Y no fue. Ah, no, pero llegó y lo resucitó, lo fue a visitar. No, iglesia, él fue porque quedó de que iba después de 4. Si no lo mandan a buscar, no va. La mujer en flujo de sangre, Cristo no la visitó. Ella fue donde él. Cristo llega a la casa de Jairo, no a visitarlo, porque Jairo lo fue a buscar. Él no fue a visitar a los 10 leprosos. Los 10 leprosos vinieron donde él. Él no fue a visitar al ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, estando ciego, se movió donde él. Alaba. Y yo meditaba en esto y yo decía, oye, pero ¿cómo Cristo dice que no visitamos a los enfermos si tampoco visitó? ¿Aló? Entonces nos da a entender y meditar, entonces indagar más allá a través de la palabra de qué enfermedad me está hablando. ¿Sabe por qué? La suelto. La suelto. Porque Cristo dijo, tienes que visitar a los enfermos, porque si visitas a los enfermos me visitas a mí. Pero el problema es que estamos visitando los enfermos físicos.
que tú siempre has sido. Y a ese no nos mandó Cristo a visitar. Sí, tenemos que llevarle la palabra, pero realmente a los que debemos de visitar, no los visitamos. Y vamos a ver, porque la Biblia dice que Cristo visitó a los enfermos, pero vamos a ver qué enfermo visitó. Ya su nombre, Mateo 9, del 10 al 13. Mateo 9 del 10 al 13. Voy a leérselos allí. Y si alguien lo consigue primero, me lo puede leer. ¿Cuántos creen que nunca nos ha fallado? Y a su nombre. Mateo 9, del 10 al 13. Dice la palabra: ni de alforja para el camino, ni dos túnicas. Ese es Mateo. Pasé. Porque hay sentimientos tan profundos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Dice: ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas cualquiera ciudad que aldea que entréis, entra a la casa. No, este no es. Me perdió. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice: ¿y por qué entras a comer? ¿Cómo? Ok, gracias, hijo. Mateo 9. Así, Mateo 9. Del 10, ¿verdad? Ok, gracias. Mateo 10 dice: aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesús y sus discípulos, o sea, los discípulos de Jesús. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de ¿qué? De médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y voy a aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. No he venido a llamar ¿a qué? Sino a qué, que procedan a qué. Ahora sí podemos entender que Cristo se movió. ¿Hacia dónde? Hacia donde Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, es necesario que pose yo hoy en tu casa. Mi alma alaba al que vive. Ahora sí podemos entender que Cristo visitó a los enfermos, pero no el que sufría de migraña, no el que sufría de cálculo, no el que sufría de un dolor de estómago, no el que tenía lepra, sino el que estaba perdido en deleites y pecados. Él dijo: yo voy a visitarlo, porque el enfermo no tiene necesidad de médico. Sí tiene, pero el sano no. ¿Aló? La suelto. Llegará el día donde Cristo va a decir: yo estuve enfermo en la cantina y no me fuiste a visitar. Yo estuve enfermo en los prostíbulos y no me fuiste a visitar. Mi alma alaba al que vive. Yo estuve perdido en la droga y no me fuiste a visitar. Maestro, ¿y cuándo? Por cuanto lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Y esto nos da a entender que Dios sí está en el Villar el Gordito, que Dios sí está allá en las tres cantinas. Mi alma alaba al que vive. Y está allá porque allá están los enfermos. Mi alma alaba al que vive. O sea que podemos entender que Dios está más allá que acá, porque Él dice: los de acá ya están sanos, pero los que, mi alma alaba al que vive, ya su nombre, los que están allá están enfermos. Como están enfermos, necesitan de mí. ¿Aló? Ahora sí podemos. Mire, y esto es tan tremendo
Que hay gente que dice, yo ya predico una cantina, yo no me meto ahí. ¿Cuándo? La suelto. Y usted ve los cristianos hoy en día, pulidito, bien bonito, pum, para la clínica Saima, para allá, amigos de la salud. Voy a visitar a los enfermos porque Dios dijo que hay que visitarlos. Pero no se mete un sábado a predicar Villares Cortito de las cantinas. Ahí no se mete. Pastor, yo todos los sábados predico allá en el parque. Pero imagínese, usted pone bafle y allá hay una cantina. ¿Quién te va a escuchar? Cristo nos dijo, pon un bafle un sábado y un domingo y un festivo ahí, al lado de la cantina y predícale. No, Él no está mandando eso porque nadie me va a escuchar. Pero Él me está diciendo, entra. Y cuando yo entro a la cantina y el que está ministrando le digo, dame 5 minutos para hablarle aquí de Cristo a la gente. Entonces esa persona tiene que apagar el sonido y decir, vamos a escuchar a este que nos trae una palabra. Eso es salvar, eso es visitar al que está enfermo. Aleluya. Mi alma alaba al que vive y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué Satanás hace estrago en muchas cosas? Porque Dios está allá, pero no hay alguien que sea enviado que pueda decir, yo voy para allá a llevar el mensaje de la palabra. Yo voy a llevar a aquel que está perdido allá en la cantina, que está perdida en la prostitución, que está perdida en la droga. Mi alma alaba al que vive. Porque es que la gente hoy en día, porque como ya está acá en la iglesia, ya se dedica a juzgar y señalar a la gente que está perdida. Y Cristo está diciendo, yo morí por ellos. Aleluya. Mi alma alaba al que vive. Cristo podía coger y encerrarse y festejar con los discípulos, pero dijo, no, yo no he venido aquí por el justo, por el que está sano. No, yo no vine por ello. Yo vine por el que está enfermo. La pregunta es, ¿dónde conseguimos los enfermos? ¿Dónde? En las cantinas, en los prostíbulos, en los callejones donde está la juventud y no juventud perdida en la droga. ¿Aló? Ahí están los enfermos. Y ahí está Cristo esperando que un mensajero de los que Él ha llamado podamos llegar allá a hablarles la palabra. Mire, yo no sé, pero yo creo que Dios hace cosas sobrenaturales. La suelto. Nadie se atrevía a predicarle a Pablo. ¿Cuál era el hombre que estaba con los pantalones bien amarrados a decir, yo le voy a predicar a Saulo? Nadie. Lo mataba. ¿Por qué? Lo mataba. ¿O no? Así es. Pero como Dios vio que no había un hombre capaz, entonces Dios dijo, bueno, yo le voy a hacer llamado yo directamente. Y era bravo, ¿verdad? Porque aún estando tirado, ¿quién me tumbó? ¿Ah? Y ¿sabe qué quedó ciego? Estaba guapo. Y Dios con toda autoridad, Dios no le dijo desde acá, es que yo soy Jesús de Nazaret. No, no. Él le acercó y le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. ¿Aló? Cristo no es como nosotros. Hoy en día nosotros vamos por aquí y vemos allá en lo oscurito 3 varones que apenas se ve el bombillito y usted enseguida, Padre, cúbreme, y pásate ese sitio. Pero Dios permitió que usted pase por ahí, porque ahí hay 3, 4, 20 enfermos, y que cuando yo vaya por ahí me detenga un momento y le diga, jóvenes, Cristo les ama, quiere cambiar su vida, quiere cambiar sus corazones. Quizá en ese momento ese medicamento de la palabra puede llamar 2 o 3, y si nadie de pronto llega, ya quedó sembrada, pero mañana puede brotar. Algo tiene que hacer Dios ahí. Aleluya. Y a su nombre, eso hace Dios. Pero nosotros no le predicamos, le tenemos miedo a los saulos, hermano. Y yo he escuchado testimonios que hay gente que dice, yo estuve a punto de matarme, pero nadie llegó. Pero escuché una voz, alguien que me hablaba y me decía, yo te amo. Es que Dios tiene que hacerlo, porque es que los cristianos son cobardes, somos cobardes. ¿Aló?
No nos atrevemos a meternos en una cantina a predicar porque ¿cómo? Esa gente está borracha en un botellazo por ahí. ¿Ah? Porque siempre pensamos eso. Un silencio aquí. Y por eso cada día que pasa la gente más perdida en el alcohol, en la prostitución. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Aló? ¿Y Cristo fue arrestado? Cristo no se metió allá en los pecadores, los malos, en espíritu, en carne y hueso. Y acá los que tenían la ley, la palabra, supuestamente predicadores y reconocidos, dijeron, ajá, ¿y ese qué hace ahí? ¿Por qué se mete allá? Si es santo, ¿por qué se mete allá? Esos fariseos están en este tiempo. Dios no está en la cantina. Ahí no está, porque si tuviera no pasara esto. Dios no está ahí, Dios. Fariseo. Aló. Aló. Y por eso las almas se están perdiendo. Porque el fariseo juzga por lo que ve. Pero se le olvida que hubo uno que murió en la cruz del Calvario por todos los que están enfermos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora. ¿Y sabe por qué Dios está en un lugar de esto? Cantina, prostíbulo, todo esto. Porque Dios no le interesa lo físico. Dios lo que le interesa es el alma de la persona. Y lastimosamente es así. El amor de Dios es tan grande que una cantina no es la barrera para que Dios esté ahí para que alguien se arrepienta. Un cabaret no es la barrera para Dios estar ahí para que alguien se arrepienta. Pero para nosotros sí es una barrera. Porque nosotros nos falta leer la palabra. Pero cuando leemos la palabra, entonces hay algo que tiene que activarse dentro de mí. Y me dice, ahora sí sabe cuál es el enfermo. Ahora ve y visítalo. Porque yo estoy allá. Mi alma alaba al que vive. Porque, ay Dios mío, Padre, y a su nombre. Y a su nombre. Deme ánimo para predicar. Ese aplauso le falta don sabor y condimento aquí. Mucha gente, en cierta ocasión, ya voy para ir terminando, en cierta ocasión, cuando mataron a aquella familia que eran pastores, cierta persona decía, ellos se perdieron, porque un cristiano no es para morir así. Porque si Cristo, si ellos fueran hijos de Dios, no lo hubieran matado así. La familia pastoral completa. Ese es un loco. Es que hay gente que se cree predicadores viejos y son unos niños tomando leche rancia. Aló. Y a su nombre. Porque la Biblia no nos dice de qué manera tiene que morir un cristiano. Ni el mismo Jesús dijo, es que el verdadero cristiano, hijo de Dios, que demuestre que Dios está con él, va a morir de esta manera. No lo dice. Dijo, prepárate, que por mi causa te van a matar. La pregunta es, ¿dijo de qué manera nos iban a matar? No. Pero cuando el diablo le da rabia que haya alguien que predique la palabra, Dios va a permitir que se levante y va a permitir que muchas veces nos maten. ¿Y sabe usted de qué manera nos van a matar? De la manera más cruel y perversa, iglesia. ¿Aló? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces los cristianos creen que un cristiano tiene que morir de la mejor manera, morir de viejo o quizás por una enfermedad. No lee Biblia. ¿Sabe por qué? Porque mientras hay alguien predicando en este tiempo que un cristiano no muere de esa manera, o que Dios no está en ese lugar porque pasó esto, la palabra me está hablando otra cosa. Felipe murió crucificado. ¿Quién era Felipe? Un hombre de Dios que predicaba la palabra.
¿Y cómo lo mataron? Crucificado. Paro, sigo. Paro, sigo. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Aló. Es que los predicadores de este tiempo les falta leer palabras. La pregunta es, ya van dos crucificados. Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. Alaba. Andrés murió crucificado, pero como una X. ¿Sabe cuál es esa, verdad? Una X que hacen dos palos, ponen una pierna para allá, otra para acá y abren las manos. Y ahí lo crucificaron. Así murió Felipe. Y a su nombre. Y a su nombre. Así murió Felipe. Andrés murió de esa manera, crucificado como una X. No, Andrés. Felipe murió crucificado, Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo, Andrés murió crucificado, así como les dije, como una X. Pablo murió decapitado. Ah, pero aquí vemos a otro que le mochan la cabeza. Y no uno que está en la cantina, borracho. A uno que predicaba la palabra. Le mocharon la cabeza. Hermano, mochar la cabeza no es desde ayer. Eso viene desde antes, iglesia. Paro, sigo. Entonces, y es algo que uno analiza y dice, ¿qué predica una persona de esa en este tiempo? Entonces, ¿Dios no estaba cuando le decapitaron a Pablo? Dios no estaba ahí. Santiago murió a espada. Santiago, hijo de Zebedeo, murió a espada. Dios no estaba ahí. Matías murió apedreado. Qué muerte tan bárbara. Dios no estaba ahí. ¿Aló? Mateo murió a espada también. Simón murió partido en dos, con un serrucho. ¡Qué muerte tan bárbara! Tan tremenda y perversa. Vea, iglesia, uno ve eso en este tiempo. ¿Cómo se alarma la gente? ¿Ah? ¿Aló? A ver si el hermano Manuel va a decir algo. Morir Santiago de esa manera, partido en dos, que lo partieron con un serrucho. Iglesia. Entonces Dios no estaba ahí. Porque mocharle la cabeza a alguien muere rápido. Muerte facilita. Pero con un serrucho, ¿usted sabe lo que lo come usted con un serrucho, una cegueta y con... Vea, ese chillido es grande. Ese grito es grande. La pregunta es, ¿ustedes creen que cómo esta gente que mataba hacía a los cristianos tan perversos? Hermano, ¿por medio de quién estaba poseído? ¿Ah? Por medio de Satanás. Claro que una muerte de esa es obra de Satanás. Pero la pregunta es, ¿será que aunque sea obra de Satanás, Dios no está ahí? Dios sí está. Y lo permite para que vean la obra del diablo, pero para que el hombre también mire la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios, cuando llega una muerte trágica, ¿dónde obra la misericordia de Dios? Cuando nos dice, bienvenido, entra al lugar de papá, donde hay vida eterna y vida en abundancia. Y a su nombre. Pero la muerte más buena y más bonita fue la de Juan. Murió de viejo. Hay sentimientos tan profundos. ¿Aló? Que solo los entiende Dios. Judas Tadeo lo mataron con flecha.
Y Tomás lo mataron con una lanza que lo traspasaron de un lado al otro. ¿Aló? Entonces, 13 muertes, pero solo 12 fueron muertes trágicas y tremendas, horribles. Y Dios sí estaba ahí. ¿Usted cree que Dios no estaba ahí viendo cómo lo que estaban haciendo con sus hijos? Con los que llevaron el mensaje. Dios sí estaba ahí, iglesia. Y mientras ellos agonizaban en la muerte, estaban recibiendo el premio en la vida eterna. Ahora podemos entender clarito lo que dijo Pablo, y tiene la seguridad, y aplaudimos por eso. Él dijo: yo no temo quien mata el cuerpo, mi alma alaba al que vive, porque haga con este cuerpo lo que quiera, pero yo tengo miedo es al que mata el espíritu, porque él se lo lanza al infierno, y a su nombre. Pablo estaba seguro y decía: no importa lo que hagan, no importa si me decapitan, me torturan, que hagan lo que quieran, porque no temo al que mata el cuerpo. A mí me interesa es tener la vida eterna, y a su nombre. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros y tener presente. No que haya un cristiano que se alarme porque a aquel lo mataron de esta manera. No. Debe de preocuparnos es tener la vida eterna. Aló. Ahí es donde yo tengo que preocuparme. Porque después que parta de este mundo, ahí se va a ver quién es quién. Si entra a la vida eterna o no entra. Entonces yo tengo que preocuparme que en un momento de agonía ponerme en paz con Dios. ¿Aló? ¿Y a su nombre? Si esta persona dice: yo tengo el boleto para entrar al cielo, mentira, el boleto lo tengo yo cuando esté agonizando. ¿Aló? Porque si Dios permite que yo esté agonizando y digo: Padre, yo sé que ya esto no es más nada, perdóname, tengo que humillarme, entonces ahí sí. ¿Aló? Por eso cierto pastor decía: un cristiano antes de acostarse debe acostarse en paz. Señor, perdóname por todo lo que hice hoy. Por si llega la muerte en la noche, quedé en el sueño profundo, pero dormí tranquilo. Mi alma alaba al que vive, y a su nombre. Y a su nombre. Pero imagínese que usted duerma guapo, peleado y tantas cosas, y llegue la muerte. ¿Aló? Por eso Pablo, mire, creo que es Pablo que dice que él vivía la vida como si fuera el último día. Y es la realidad. Porque a cada momento yo tengo que estar pidiendo perdón a Dios. Porque yo no sé si una mirada, en una acción. Mira, hay cosas que uno dice sin pensar lo que son malas, pero delante de Dios son malas. Por eso el salmista David decía: Señor, perdóname por los pecados que yo sé que he cometido, y perdóname por los que yo no sé si he cometido. ¿Aló? Entonces por eso a diario debemos pedir perdón a Dios a cada momento. Que cuando la muerte sorprenda, yo esté en paz con Dios. La deuda está en 0 pesos. No esté reportado, hermano, porque no está. ¿Aló? Dígale que está a su lado: el reportado no entra. Pague la deuda que está en 0 pesos y llévese su paz y salvo. ¿Aló? Entonces, hermano, en este tiempo solo hay cristianos que se dicen ser predicadores, pero lejos de entender la palabra. Pregunta, con esto termino: ¿qué es más horrible? ¿Qué es más horrible, más maluco? ¿Mocharle la cabeza a alguien, partirlo en dos, picarlo en pedacitos, o el infierno? ¿Ah? El infierno. Y yo creo que esta cita derriba toda una enseñanza que alguien pueda predicar lo contrario. En primera de Pedro 3, del 19 al 20, nos enseña que Cristo fue al infierno.
Y él mismo lo dijo, así como Jonás duró en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así durará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora en primera de Pedro 19:20 dice que Jesús fue al infierno. ¿Y qué fue a hacer Jesús allá? La palabra de Dios dice que fue a predicarle a las almas encarceladas. Pregunta, ¿será que en el infierno hay cárcel? No, porque toda la alma que está en el infierno está encarcelada. El infierno es una cárcel. Pero dice que fue a predicarle a las almas, a los espíritus encarcelados, o sea, los que estaban en el infierno, pero no a todos. El versículo dice que le fue a predicar a todos aquellos que murieron en el diluvio. Y esto me gusta porque si se metió al propio infierno, ahora que no se meta en la cantina. Alaba, alaba, alaba. Y a su nombre. ¿Sí ve? La Biblia dice que la gente no creyó cuando no le predicó. Pero el amor de Dios es tan grande que permitió que Jesús fuera a predicarle a la gente. Eso hizo Cristo. Los que creyeron fueron salvos. Una oportunidad dio Dios. Por eso fue a predicarles a ellos. Porque Dios les dio una oportunidad. Y si leemos el pasaje, ¿por qué? Porque esta gente en ese tiempo nunca se había hablado de Dios de esa manera, ni nada de esto. O sea, ellos no conocían la palabra como tal. Y de pronto un Noé se levanta predicando. ¡Tú locura! ¿Aló? Pero ya en este tiempo Dios no lo puede hacer porque ya el evangelio sí ha sido predicado como debe ser. Y el que no cree ya porque no quiere. Y a su nombre. Entonces, si fue al mismo infierno, hermano, ahora que no vaya allá a una cantina, a un bar. Conclusión. Dios se metió hasta el mismo infierno por amor a las almas. Y nosotros no nos metemos a estos lugares porque nos falta amar a los enfermos. Porque apenas vemos un borracho, lo criticamos, lo juzgamos. Yo he visto predicadores y a veces uno le da como impotencia cuando uno ve predicadores ¡borrachos! Ay, mijito, si tú un día también estuviste así, y quizás hasta peor. ¿Aló? Ve a la prostituta, al drogadicto. ¡Hijo del diablo, mira cómo anda! ¿Y tú cómo andabas antes de conocer a Cristo? Por eso los enfermos no se arrepienten. Porque en vez de... mire, iglesia, ¿por qué? Se la suelto. Una persona que esté hospitalizada físicamente en UCI, hermano, y va a usted y le da un macanazo, ¿qué va a hacer? ¿Ah? ¿Será que una persona que esté hospitalizada ya con destrozo y va a usted y le da una trompada bien dura o 2 trompadas, ¿qué va a hacer? ¿Será que ese golpetazo lo va a levantar? Hermano, lo va a terminar, lo va a matar. Los que están allá están enfermos. Y si están enfermos, hay una enfermedad mortal que hay en su cuerpo físico, ya sea la prostitución, la droga, el alcohol. Y me voy yo a parar a decir, mira, como anda puesto nada, hijo del diablo. Ve, hermano, lo voy a matar, lo voy a terminar. Jesús con toda autoridad podía llegar donde Saqueo y decirle, mira, tú eres un ladrón perverso. No se lo dijo. Le habló con amor. Alaba y a su nombre. Entonces, ¿por qué la gente no se convierte? Porque nosotros los señalamos, los juzgamos, los criticamos. Están enfermos y le pone una dosis, hermano, que en vez de ser una acetaminofén, para que me encuentre dolor, le voy a poner una inyección. ¿Aló? No de medicamento bueno. ¿Aló? Le voy a poner una inyección de cloro, qué sé yo. ¿Aló? Lo termino.
Porque no es lo mismo llegarle a alguien y decirle, mira, Dios puede sacarte de ahí, que decirle, mira, burro marihuanero, busca a Dios. ¿Aló? Y esos son los supuestos predicadores de hoy en día que supuestamente presentan a Cristo. Por eso la gente no se convierte. Por eso la gente no llega. Pero Cristo dijo, ve y visítalo. Pero una palabra que pueda tocar su vida. Una palabra que pueda tocar su corazón. Gente que dice, se la suelto. Es que Cristo predicó fuerte y le dijo a la gente, ustedes me siguen a mí por los panes y los peces. Y se fueron porque predicó duro. Espérate un momento. Cuando Cristo le dijo a la gente, ustedes me siguen a mí por los panes y los peces, era gente del pueblo de Dios, gente que conocía la palabra. ¿Aló? No me puedes confundir esto con esto. Porque a los gentiles no se los dijo así. A los gentiles les supo hablar. Pero a los que conocían la palabra, les hablaba duro. ¿Aló? Y a su nombre. Conclusión. Donde te metas, Dios va a estar ahí. Dios te encuentra. Dios te ve. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dígale que está a su lado. Tóquelo suavecito y dígale, mijito, mijita, 31 está desnudo delante de Dios. Den un fuerte aplauso a Dios. Dios bendiga a los que estuvieron conectados. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y no importa en el lugar donde te encuentres, de ahí te va a sacar Dios. De ahí te saca Dios. No importa en el lugar donde te encuentres, Dios está ahí. Para el día que te sientas en apuro, triste, desconsolado, sin ganas de poder vivir, puedas decir, Señor, aquí en este lugar necesito de ti, que me cambie, que me transforme. Y tenlo por seguro que ahí en esa tiniebla donde te encuentras, sentirás el abrazo de Dios, el toque de Dios. Dios no está para juzgar y señalarte. Dios está para llamar almas al arrepentimiento y sacarlas donde el diablo los tiene metidos. De ahí te saca Dios para algo grande. Dios te bendiga.